Ahora que estuvimos en el ayuno, nuestro pastor Evelio, nos dio una recomendación: que comenzáramos a leer los evangelios. ¿Cuántos los están leyendo? ¿De verdad usted lo está leyendo? Porque leemos y leemos la Biblia muchas veces y la leemos, pero qué bueno que usted la esté leyendo cada día y pueda recordar, pueda buscar, leer lo que el Señor hizo. ¿Por quién? Por nosotros. Y en los evangelios encontramos la vida de Jesús, encontramos todo aquello lo cual Él vino a hacer. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. Y estando leyendo el evangelio, pues comencé con Mateo a leer los evangelios, y Dios me hablaba en esta palabra. Dios nos habla cada vez que leemos la palabra, la Biblia. Hay gente que espera que Dios le hable, y Dios le habla, claro que sí. Y hay muchas maneras en las cuales Dios nos habla. Nos habla a través de la Biblia. Nos habla a través de un siervo. Cuando usted viene aquí, Dios le habla. Cuando usted prende la televisión y ve un canal de ¿qué? Un canal cristiano, ¿cierto que sí? Dios nos está hablando. Cuando usted escucha la radio, Dios nos habla. Dios usa muchas maneras. ¿Para qué? Para hablarnos. Si es posible, hasta las piedras, pero que nos hace entender, nos habla. Él nos habla. Y nos hablaba y me hablaba a través de esta palabra. De cómo el Señor comenzó a ¿qué? A formar un equipo. A formar un ministerio. Y yo he titulado este tema: acepta el llamado de Jesús. Es un llamado especial. ¿Es un llamado qué? Especial. Es el mismo Dios quien lo hace a través de Jesucristo. Ese llamado que Él nos ha hecho. El recibir el llamamiento de Dios significa un nombramiento o una invitación de Él. El recibir, escúcheme, el llamamiento de Dios significa recibir un nombramiento o una invitación de Él. Es por eso que el llamado de Dios o el llamado que Jesús nos hace es un llamado ¿qué? Especial. No lo hace cualquier hombre. No lo hace cualquier organización. Viene de parte de Dios. Por eso usted tiene que aceptar el llamado de Dios, el llamado que Jesús le está haciendo. Y uno de los llamados al cual Jesús, usted y yo estamos, por lo cual estamos aquí, es el llamado a la salvación. Fue Él el que le llamó a usted. ¿Para qué? Para ser salvo. Por esa razón es que usted hoy tiene salvación. Es el llamado a la vida eterna. ¿Sabía que somos eternos? Somos eternos. No en este mundo. Somos eternos para estar con Cristo por la eternidad. O eternos, aquel que no conoce a Cristo, para estar con el otro, con el enemigo. Pero que somos eternos y Él nos hizo ese llamado. Y depende de nosotros a dónde queremos estar. Si aceptamos el llamado de la salvación, el llamado a la vida eterna. Él nos llamó a ser parte, déjame decirle, nos llamó a ser parte de la familia de Dios. Nos llamó a ser sus hijos. Usted y yo somos hijos, dice la palabra. Y si hijos, herederos y coherederos, ¿con quién? Con Cristo. Amén. Él nos ha llamado. Ese es el llamado especial que el Señor nos ha hecho. A que seamos sus hijos, a que seamos parte de la familia de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos le despreciaron. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ese es el llamado que Dios. Por eso usted no se sienta cualquier cosa. Usted es alguien especial. Es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hijo del Príncipe de Paz. Ese es nuestro Padre. Somos hijos del Rey. No le llamó cualquier persona a usted. Fue Él el que le llamó a ser parte de la familia de Dios.
Fue Él el que le llamó a usted a ser parte de la familia, de esta familia Misión Vida Internacional. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser parte de esta familia? Amén. Ese llamado no lo hizo ¿quién? El Señor. Dios nos hizo ese llamado, el Señor nos hizo ese llamado. No nos lo hizo cualquier persona. Siempre estamos esperando que alguien nos llame. El llamado de alguien. No, este llamado no lo hizo el Rey, nuestro Dios. Él nos llamó a que usted y yo vivamos en libertad, a que tengamos una vida llena de paz, de gozo, de alegría, a que vivamos en bendición. Si hay alguien que anhela que tengamos un buen hogar, una buena familia, un buen matrimonio, es nuestro Rey. A eso nos ha llamado el Señor. A libertad, dice la palabra, que nos ha llamado el Señor. Si elijo libertades, seremos verdaderamente ¿qué? Libres. Acepta el llamado que el Señor te ha hecho. No rechaces más el llamado. Aquí hay gente que el Señor viene llamando y llamando y llamando. ¿A qué? A la salvación. No, mañana estoy muy joven. La vida es para disfrutarla. Claro que la vida es para disfrutarla, pero la vida se disfruta en Cristo Jesús. La vida no se disfruta afuera con trago, no se disfruta afuera con borrachera, con vicio, no, ni con mujeres, ni con hombres. La vida se disfruta en Cristo Jesús. Amén. Él nos llamó a vivir en libertad, en paz, en gozo y alegría, a que vivamos en bendición emocional, física, que vivamos sanos. Si hay alguien que desea que usted y yo vivamos bien, es el mismo Señor. Si hay alguien que desea que usted y yo tengamos un buen hogar, un buen matrimonio, es Cristo Jesús. Amén. Él anhela que usted tenga un buen matrimonio, un buen hogar. Si hay alguien que desea que usted tenga unos buenos hijos, es Dios. Hoy usted y yo estamos en este lugar porque alguien aceptó el llamado de Jesús. Hoy usted y yo estamos en ese lugar porque alguien aceptó el llamado ¿de quién? Del Señor. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? Porque mi pastor aceptó el llamado ¿de quién? Del Señor. El llamado que le hizo años atrás a él. Y él me predicó a mí. Y por esa razón hoy estoy en este lugar. Y no solo yo, hoy está mi familia en ese lugar, en los pies de Cristo. Y no solo mi familia, muchos están llegando a través de mí. ¿A través de quién? De aquellos que les hemos predicado. ¿Sabe por qué? Porque años atrás él aceptó el llamado del Señor. Y usted está aquí porque alguien aceptó el llamado, porque alguien le predicó, porque alguien le habló, le compartió de Cristo. Y por eso es que usted hoy está en este lugar. Por eso estamos en este lugar. Por eso usted debe aceptar el llamado del Señor, porque afuera hay alguien que necesita de usted. Porque afuera hay alguien que necesita ¿de qué? De una palabra de vida, de una palabra de esperanza, de una palabra de salvación. Afuera hay alguien que necesita de ti. ¿Lo puede usted creer? Amén. Dios aún sigue llamando a hombres y mujeres. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y decimos, ¿existe realmente tal cosa como el llamado? ¿O es algo que se inventó el pastor para tenernos acá? ¿O es algo que se inventó el líder? No, esto no lo inventó el pastor, no lo inventó el líder, esto lo estableció el Señor. Amén. Fue Él el que lo estableció. Fue Él. Mire lo que dice Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser ¿qué? Apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio. Dice que Pablo fue llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio que él había prometido antes por sus ¿qué? Por sus profetas en las santas ¿qué?
Escrituras. Y mire lo que dice el 5 y 6. Dice, y por quien recibimos la ¿qué? La gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de ¿quién? De su nombre. Mire lo que dice el 6. Entre los cuales estáis también ¿quién? ¿Quiénes? Hágase así, colóquese la mano en el pecho. Nosotros llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Él le llamó, así como llamó a Pablo a ser apóstol de Jesucristo. Él lo ha llamado a usted a ser parte del reino de los cielos, a ser su siervo, su hijo. Amén. Amén. ¿Lo puede usted creer? Créalo, iglesia. Fue Él el que le llamó. Es Jesús el que le llamó. Que usó a alguien, amén, pero fue Él. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y qué, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los ¿qué? De los siglos. No por obras, dice. No por las obras, sino ¿por qué? Por la gracia. Usted y yo estamos aquí, ¿por qué? Por la gracia, por gracia. Lucas 19, 5 y 9. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose en tu ¿qué? En tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿qué? Gozoso. ¿Qué? No, yo quiero que vaya al 9, versículo 9. Y dice, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿qué? De Abraham. Amén. ¿Qué vino? Salvación. La salvación. Dice que este hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, era pequeño ¿de qué? De estatura, y Jesús iba pasando y dice que él se subió a un árbol para ver a Jesús, y allá de ese árbol el Señor le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy el Señor los está llamando, que acepte el llamado, que baje de ese árbol donde estás trepado, encaramado. ¿Por qué? Porque hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu familia. Amén, amén. Depende de Dios, no depende de nosotros. Que aceptemos el llamado. Que aceptemos el llamado para ir a llevar las buenas noticias de la salvación. Dios nos llamó a la salvación. Él nos llamó a que tengamos vida eterna. Jesús quiere morar en tu casa. Dígale al que está a su lado: Jesús quiere morar en tu casa. Dígale, no le dé pena, sin vergüenza. Dígale: Jesús quiere morar en tu casa. Ahora diga: bájese de ese árbol. Bájese de ese árbol. Bájese de ese sicomorro. Bájese de ese guamo donde está trepado, no sé, ese cachingo. Yo no sé dónde está usted encaramado, trepado. Porque algunos están tan altos que están hasta trepados en un eucalipto. Y Dios quiere que se baje de ahí. ¿Para qué? Para que usted vaya y lleve la buena noticia de salvación a su casa. Acepta el llamado que Jesús le está haciendo. No rechacen más el llamado. Es Jesús quien nos llama, quien lo escogió a usted. Mire lo que dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién lo eligió a usted? ¿Quién le eligió? Diga: Jesús. Él nos eligió a nosotros. Y dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿lo qué? Él no lo dé. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién fue Él el que le llamó? Él nos llamó a que vayamos y demos ¿qué? Fruto. A que demos fruto, iglesia. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es ¿quién? El que os llama. Fiel es el que os llama, el que nos llamó. El que nos llamó es ¿quién? Jesucristo. Fiel es Él, iglesia. Él es fiel. El Rey, nuestro Señor, es fiel. Quien nos llamó para que vayamos y seamos luz,
para que seamos sal. Para eso el Señor le ha llamado a usted. Así como Él le llamó para que usted fuera salvo, tuviera vida eterna, para que usted viviera una vida llena de paz, de amor, de gozo, de felicidad. Él quiere que otros disfruten de eso. Pero somos nosotros, usted y yo, los que Él ha escogido en este tiempo para ir a llevar esas noticias. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Cuánto creen esta palabra? Que antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, Dios ya se tenía apartado para ser su hijo, para estar en este lugar. Amén. Antes de que usted naciera, Dios ya nos tenía apartados, separados, predestinados para ser sus hijos, para hacer su obra. Por eso usted no está por casualidad ni por equivocación en este lugar. Está porque a Dios le plació, porque Él lo quiso y tiene cosas grandes para su vida. Tiene cosas grandes para usted. No se sienta poca cosa. Tú eres el hijo. Él le llamó a ser parte de la familia de Dios. Él nos llamó a ser parte de su familia. Por eso usted tiene que aceptar el llamado que Dios le está haciendo. Ya no sea más necio. ¿Sabe que años atrás uno entra en tiempos de necedad, de ser necio? Y oraba al Señor por una palabra, y el Señor, ¿cuánto cree que Dios nos da palabra? Y me dijo el Señor: no seas como el mulo. El Señor me habló y me dijo: no seas como el mulo sin entendimiento, que ha de ser llevado ¿con qué? Con cabestro. Yo no sé si aquí hayan de esos, pero a veces somos como el mulo, necios. ¿Sabe que cuando una mula no quiere caminar, qué hacen? El arriero le da en la cabeza, le da duro. ¿Para qué? Para que camine. Yo no sé si usted está esperando que le den en la cabeza, pero entienda que usted está aquí porque Cristo le llamó. Amén. Y no sé si tendrá que usar cabresto, pero obedézcale al Señor, por favor. Acepta el llamado. Ya no se rehúse más. No, en cualquier momento yo me arrepiento. Yo voy a la iglesia porque me gusta escuchar el pastor, me gusta la alabanza, es que Fabián canta bonito, me hace llorar. ¿Y de qué le sirve si no se ha arrepentido? Iglesia, necesitamos aceptar este llamado que el Señor nos está haciendo hoy. El llamado a la salvación. El llamado al servicio, a servirle a Dios. ¿Sabe que muchos al finalizar el año, muchos de nosotros traemos peticiones? ¿Cuántos las trajeron? Y entre esas peticiones presentamos: Señor, este año sí voy a ¿qué? Este año sí voy a cambiar. Este año sí voy a dejar esto, Señor. Este año sí te voy a servir. Algunos llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años con las ¿qué? Con las mismas, con las falsas ¿qué? Promesas, y no cambian. ¿Por qué? Porque no han entendido que están en este lugar con un propósito. Usted y yo estamos en este lugar con un propósito. Y necesitamos cumplir el propósito que Dios nos ha hecho. Dios aún sigue llamando a hombres y mujeres para cumplir su propósito. Acepta el llamado de Jesús. Y quiero que volvamos a Mateo, ahí donde iniciamos. Y ahí vamos a ver 3 cosas de las cuales hizo el Señor cuando llamó a sus discípulos. Dice que llamó a 2 ¿qué? A 2 hombres, a 2 pescadores. Después iba recorriendo, andando por la orilla del mar, cuando vio Dios que estaban pescando, y los llamó a ser parte de su ¿qué? De su ministerio. Y más adelante llamó a otros 2 pescadores. Personas comunes y ¿qué? Y corrientes. No, quizá no muy preparados, no muy letrados, pero Dios les llamó. Dios les llamó para ser parte del ministerio, de la obra del Señor. Amén. Llamó uno llamado Simón Pedro, otro Andrés. También llamó a Jacobo y a ¿qué? A Juan. Más adelante llamó a Felipe, Bartolomeo, a Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, a Tadeo, Tomás, a Simón el cananista, y a Judas ¿qué? Iscariote, el que le había de ¿qué? De entregar. Cada uno de estos
hombres comunes y corrientes. Estos discípulos de Jesús eran ¿qué? Comunes y ¿qué? Y corrientes. Pero ¿sabe qué habían ellos? Un llamado especial. Alguien les había llamado para cumplir ¿un qué? Un propósito. Y usted está aquí para cumplir un propósito. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, para hacer su obra. Y lo primero que el Señor hizo con ellos fue que ahí en el versículo 23 dice, yo lo tomé de aquí del 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea y les ¿qué? Enseñaba. Jesús se tomó la tarea, escúcheme, de enseñarle a sus discípulos, de prepararlos, de instruirlos, de adoctrinarlos, de aconsejarlos, de capacitarlos. Él se tomó la tarea, porque no era cualquier cosita lo que a él le había llamado. Eran pescadores, hombres con un vocabulario no muy bueno, así como llegamos nosotros. Pero Dios comenzó a ¿qué? El Señor comenzó a ¿qué? A moldearnos, a enseñarnos. Él comenzó. Pedro, ahí vemos a Pedro que no era cualquier cosa, no era cualquier joyita. Pedro, el que le decía feo, de una vez sacaba la ¿qué? La espada. Fue el primero que cortó oreja. Pedro, sí. El primero, no sé si era torero, no dice que era pescador, pero fue el primero que cortó oreja. Y no era cualquier cosita tratar con personas de estas. ¿Sabe que yo soy del Tolima? Y en el Tolima hay un puerto, un municipio que se llama Honda, Tolima. Y allá cada año para los tiempos de Semana Santa llega la subienda, sube la subienda, pescados. Y uno va allá y llega mucho pescado ahí. Ahí hay un chorro en el puente bien bravo y el pescado pues va hacia arriba dándole. Pero llegan los momentos donde el pescado se orilla a descansar. ¿Y qué hacen los pescadores? Ellos llegan y hacen unas mollas así, cuadran unos sitios así. ¿Para qué? Para que cuando el pescado llegue, ellos lancen la ¿qué? La atarraya. Y uno ahí donde ve esos pescadores que son con un vocabulario tremendo. Mire la tareita, que quiero llegar a la tarea que le tocó a Jesús, de tener que enseñarles a hablar, de capacitarlos. Dice que Jesús pasó 3 años y medio ¿con quién? Con ellos, enseñándoles, preparándoles, adoctrinándoles, capacitándoles. 3 años. Todo ese tiempo pasó Jesús con ellos enseñándoles, cambiando, formando el carácter de cada uno de ellos. Había un hombre llamado Mateo de los apóstoles, dice que era un cobrador ¿de qué? De impuestos, ¿cierto? Y yo creo que no era cualquier cosita. No era cualquier cosita, Dios tuvo que formarle. Había uno que le gustaba meter la mano ¿en dónde? En el alfolí. Y robársela ¿qué? El dinero que el Señor tenía para el sustento de su ministerio. Y ese era Judas. Y la pregunta es, si el Señor sabía que era ladrón, ¿para qué lo tenía ahí? Porque Dios tenía un propósito con Judas. Amén. Así como Dios tiene un propósito con nosotros, quizás llegamos ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, pícaros, sinvergüenzas, pero Dios tiene un propósito con nosotros, amén. Y nos está ¿qué? Enseñando, nos está ¿qué? Formando, capacitando para ser hombres y mujeres de bien, para cambiar, para llevar luz en medio de las tinieblas, amén. 3 años y ¿qué? Y medio. Y busqué la palabra enseñar y ahí en el diccionario dice comunicar conocimiento, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no las ¿qué? Que no las tiene. Esa fue la tarea del Señor. Impartirles conocimiento, darles ideas, experiencias, habilidades, enseñarles hábitos. Esa fue la tarea del Señor. De enseñarles a orar porque no sabían qué orar. De enseñarles a ayunar. De enseñarles acerca de la salvación. Eso fue lo que el Señor hizo durante esos 3 años y medio con sus discípulos. Prepararlos, enseñarles. Amén, amén. Él los preparó, los enseñó, les formó. Y lo segundo que hizo el Señor fue que les envió. El Señor Jesús, aquel que Él llama, Él lo prepara, lo capacita y después lo envía.
¿Cuántos están listos para ir? Dos nomás. ¿Cuántos están listos para ir? Los otros quizás no quieren cambiar, quieren seguir con los mismos rudamentos, con las mismas cosas del mundo. No, necesitamos cambiar. Afuera hay más de 70,000 personas que necesitan de usted, que necesitan de nosotros, iglesia. Estoy hablando nomás de aquí porque en el mundo hay millones. Amén. Él los envió a predicar del evangelio del reino, dice la palabra, dice ahí. Y predicado el evangelio ¿de qué? Del reino. Lo segundo que Jesús hizo fue, les envió. ¿A qué les envió el Señor? A predicar, a llevar las buenas ¿qué? Noticias. El evangelio significa buenas noticias. Jesús estaba predicando, dando buenas noticias. Y no solo lo hizo Jesús, lo hicieron sus discípulos. Y hoy la tarea es ¿quién? Es nuestra. Amén. Mire lo que dice Mateo 10:5. A estos 12 envió y les dio ¿qué? ¿Qué había hecho Jesús durante esos 3 años y medio? Los instruyó, los preparó. ¿Para qué? Para enviarlos. Y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no hay ¿qué? No entréis. Dios los preparó. Preparó sus discípulos y luego les envió. Mire lo que dice el 6. Sino oí a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo ¿qué? Predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Cuánto cree que el reino de los cielos se ha acercado? Amén. Aquí preparó a 11, los instruyó, los preparó. Pero mire lo que dice Lucas 10:1. Después de estas cosas designó a ¿qué? El Señor también. ¿A cuántos? A otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba ¿de qué? De ir. Mire, preparó 12, los envió, después preparó otros ¿qué? Otros 70 y los envió para que fueran y ¿qué? Abrieran brecha, abrieran camino. ¿Para qué? Para que cuando Jesús llegara a ese lugar, llegara con buenas ¿qué? Con buenas noticias. Cuando Jesús llega a un lugar, llega con buenas noticias. Amén. Acepta el llamado de Jesús, iglesia. Acepta el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús es ¿a qué? A predicar el evangelio, a llevar buenas noticias. Jesús le dijo a sus discípulos que ya no serían más pescadores ¿de qué? De peces. ¿Qué pescaban ellos? Cuando usted tira la atarraya, ¿qué espera pescar? ¿Alguna vaca? ¿Algún burro? Y dice: ve, lancé la atarraya y me salió un burro ahí en la... No, cuando usted lanza la atarraya, usted espera que salga ¿qué? Un pez. Y Jesús les dijo a sus discípulos: a partir de hoy usted ya no será más pescador de peces, sino que será pescador de hombres, pescador de alma. Hoy el Señor te dice: ya no será más pescador de peces, será un pescador de almas, para su reino, para su gloria. Bájese de ese sicomoro donde está, bájese de ese guamo donde está, y vaya y predique el evangelio. Vaya, lleve la buena noticia. Afuera hay alguien que necesita escuchar buenas noticias, y son los de su casa, son su familia. Sus padres necesitan escuchar buenas noticias. ¿Sabe que cuando prendemos la televisión y escuchamos las noticias, los noticieros seculares, qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué escucha usted? Malas noticias, guerra, muerte, violaron, robaron, atracaron, secuestraron. Eso es lo que está transmitiendo hoy la televisión, los noticieros, malas noticias. Pero usted y yo, los hijos de Dios, tenemos buenas noticias para dar, y es el evangelio, la palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Tenemos buenas noticias para dar. Vaya y dé buenas noticias. Dé buenas noticias. Usted ya está preparado. Con 10 años está preparado más que un kumis. Tiene más preparación que un yogur. Preparadísimo está usted. Mire, lo mismo que el Señor hizo años atrás, lo hacemos nosotros en esta visión.
Jesús nos llama, se les predica, le llevamos a un encuentro y después del encuentro le llevamos ¿a dónde? A la escuela de líderes, a prepararse, a doctrinarlos en el primer nivel, doctrina. Lo vamos al segundo nivel, a la visión. Después llegamos al tercer nivel, al liderazgo. ¿Eso es qué? ¿Eso es qué? Preparación. Y sé que usted ha pasado por todo eso, ya pasó usted, pero no quiere aceptar el llamado que Jesús le está haciendo, a que vaya y lleve buenas noticias. Él nos llamó a llevar buenas ¿qué? Noticias. Mateo 28:19. Por tanto, y hacer ¿qué? Discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones ¿de qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del ¿qué? Y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Diga, enseñándoles ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Jesús hoy nos exhorta a que llevemos el evangelio, ya que Él es el único ser del cual podemos recibir la salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvo. ¿Solo a través de quién? De Jesucristo. Solo a través de Él. Y la tercera parte de ahí, o la tercera, sí, ahí en el mismo texto dice: y predicando el evangelio del reino, dice, los preparó, los envió a llevar buenas noticias, pero también a sanar. ¿A qué? A llevar o a dar sanidad a los enfermos. Mire lo que dice el 24. Y se difundió su fama, ahí en Mateo 4:24, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y ¿qué? Diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los ¿qué? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Lo tercero que nos manda el Señor es que llevemos, o es que demos sanidad. Mire lo que dice Mateo 7:8. Mateo 10:7-8, perdón. Y yendo predicaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana ¿qué? Enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia ¿qué? Da. Dios nos prepara, nos envía a llevar buena noticia del evangelio, pero también a llevar sanidad. A llevar sanidad. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para que los enfermos sean ¿qué? Sean sanos en su nombre. Amén. Mire lo que dice Marcos 16:17. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿En quién? A los que creen ¿en quién? En Jesucristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y mire lo que dice el 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Levante sus manos. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? ¿Cuánto cree que sus manos son de bendición? Que cuando usted coloque sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? El Señor. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A eso nos ha llamado el Señor. Acepta el llamado del Señor. ¿Sabe que tuvimos el ayuno? ¿Cómo fue? ¿Jueves, viernes y sábado? ¿O sí fue así? Jueves, viernes y sábado. Al terminar el ayuno, uno de los muchachos que venían de Bruselas se fueron para Bruselas. Iban en la camioneta. Llegando a Bruselas, 1 kilómetro, un kilómetro y medio, 1 kilómetro. Paró la camioneta, hizo paro una pareja, unos viejitos y una niña de unos 10, 8 años. Y se iban a subir, se subieron los viejitos. Y en ese entonces la niña se le quedó el bolso al otro lado.
Y la niña, cuando arrancó a correr, venía una camioneta de Mocoa y se la llevó. La dejó ahí. La dejó tendida, muerta. Lo digo. ¿Y sabe qué hizo uno de los que iban que estuvo acá en el ayuno? Se bajó y la recogió. De pronto ya lo conocen, Camilo, el que toca, el Camilo de los muchachos, de pronto lo conocen, Camilo, el que toca la guitarra. Se bajó y la cogió en sus brazos y comenzó a orar y reprendió el espíritu de muerte. Y cuando él reprendió el espíritu de muerte, esa niña volvió en sí. Volvió el espíritu de ¿qué? De vida. ¿Por qué? Porque en usted y en mí hay poder. Hay poder para sanar, para liberar, para hacer que los que están muertos tomen vida, para hacer que los demonios huyan en el nombre de Jesús. Y eso no es nada. Se la llevaron, se la trajeron al hospital aquí, que con la pierna partida, con el cráneo roto, lleno en sangre. Para los médicos no había nada. No había nada. Las probabilidades de vida eran muy pocas. Muy pocas, le dijeron los médicos. De aquí la echaron para Neiva, para la UCI. Y nosotros seguimos orando. Y otro de los siervos, que es prima de ella, del equipo de nosotros, de los principales, de los 7, es primo del papá. La niña viene a ser prima por allá más lejitos. Es primo. Y se fue para un pueblito después de Neiva, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, por ahí cerquita. Estaba aquí en el Huila, no salió del Huila, en Neiva. Y se fue. Y entonces vino a Neiva a visitar, a que lo dejaran entrar para orar por ella. Y no lo dejaban. Entonces una señora le dijo: mire, tome esta boleta y déntese por aquí, por pediatría. Por aquí puede entrar y usted entra con esta boletica. Y él iba con el papá de la niña cuando se los encontró la enfermera. ¿Enfermera qué? Jefe. Dijo mi hermano: no falta el que se aparece, no falta el. Se le apareció a ese por ahí. Y listo. Y dijo: pues ustedes para dónde van, usted sabe que aquí no puede entrar sino los papás, a la UCI. Papás de la niña, ninguno más. ¿Y usted quién es? No, soy un primo de. Dijo: no. Entonces dijo: vaya un momentico. Él fue, entró con el papá, la dejaron entrar y oró por la niña. Le dijo: créale al Señor que su hija no va a tener ni un hueso partido. Créale al Señor que en esta semana el Señor le va a dar salida a su hija. Y él oró por la niña. Y para la gloria de Dios, hoy la niña está en la casa. No tenía el hueso partido. Los médicos aquí le habían enyesado, le habían dicho que tenía el hueso totalmente partido. El hueso no lo tenía partido, no había nada. El Señor, o quizás lo tenía partido, pero ¿a qué quiero llegar? Que el Señor hizo un milagro. Hizo un milagro. Hizo un milagro en él. ¿Quién lo hizo? Y Dios lo quiere hacer a través de usted. A través de usted, ya no sea como el qué. Amén. Acepta el llamado del Señor. Afuera hay gente que necesita de usted, que necesita de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, iglesia. No rechace más el llamado del Señor. Sírvale. Vale la pena servirle al Señor. Colóquese sobre sus pies.